Bueno, señores, ya estamos en vivo por acá en este segundo día de Congreso, el Congreso Dominicano de Bioética, que llega a ustedes gracias a la Comisión Nacional de Bioética. Doctora Togarma, buenas noches. Buenas noches. Qué alegría volver a vernos, a encontrarnos, señores. Esta es una fiesta de 5 días, o sea que vamos a estar lunes, martes, hasta el viernes. Vamos a estar aquí siempre de 7 a 9. Sí, Miguel, ¿y sí. qué te ha parecido? Todo excelente hasta ahora. Los feedbacks de ayer fueron espectaculares. La gente que ha vuelto a ver la conferencia han sido un numeral de gente. Señores, no desaprovechen la oportunidad de participar en vivo en la conferencia. Aunque la transmitamos de nuevo, no es la misma experiencia. Así que ese enlace que ustedes recibieron ahora mismo, compártanlo para que lo puedan entrar a sus colegas en su grupo de WhatsApp. Pueden copiar el mismo enlace y compartirlo. Vamos a iniciar en 5 minutos la conferencia a las 7 puntos, como le prometimos a todos para respetar la agenda. Doctora, hagamos un recuento de lo de ayer, porque lo de ayer fue espectacular. No, ayer fue un día súper emotivo. Tuvimos, bueno, el video que quizás podamos compartirlo de nuevo hoy, para los que Claro, no como pudieron no. estar ayer, de ese homenaje que hicimos para todo el personal de la salud, la dedicatoria especial para la doctora Josefina Romero, las palabras de Miguel cargadas de emoción y bueno, pues las cosas que Josefina, pues a quien dedicaba a ella realmente, Josefina decía que toda esa gracia y todo eso no era solamente para ella, sino que es una dedicatoria muy especial a todas las personas que en estos momentos pues estaban en el hospital también recibiendo los cuidados. Las palabras de Josefina pues fueron de verdad conmovedoras para todos. Estuvieron las lágrimas, estuvieron De la todo el mundo. alegría de mucha gente, pero la verdad es que fue muy bonito y bueno, pues después vino esa conferencia del maestro Diego Gracia, donde hizo unas revelaciones que hay que volver a escuchar esa conferencia varias veces. Nos dijo que Immanuel Kant se equivocó. Yo, ¿qué? Se equivocó porque hablaba de que solo los seres humanos tenían dignidad. Y él está diciendo ahora que la naturaleza tiene dignidad Tiene dignidad. y que el nuevo rol que tenemos que asumir, y ahí la construcción de nuevos valores, el ser humano como fiduciario, como garante de todo lo que es el medio ambiente. Algo sumamente revolucionario, diríamos, y bueno, pues esto se está dando aquí. Por eso la importancia de tener las primicias y estar con nosotros. Miguel, tenemos que decir Sí. que este congreso, este cuarto congreso, pues se han unido muchos de los colectivos y entre ellos lo voy a leer rapidito, y si quieres me puedes, podemos poner todos los logos. Sí, O cómo tú no. lo quieres hacer Recuerden a las ahorita. personas que estamos haciendo un pequeño de sobresala, a las personas que se van conectando, se están sumando por muchas cantidades ahora. Todos pueden desde allá saludar y darnos la bienvenida por allá para saber que está funcionando todo. Ese es el chat. Recuerden compartir el enlace que ustedes reciben para que se puedan sumar en vivo. Participar en vivo es muy importante. En la parte de arriba del chat, ahí pueden encontrar el enlace, si se la ha perdido, si lo pueden copiar rápidamente y compartir con las personas que ustedes trabajan. En la lista, doctora, sí, es una lista un poquito extensa, aquí se la voy a poner. Sí, primero decir que todo esto viene por la cortesía de Humano Seguro y de Primera ARS de Humano, quien nos está apoyando y ha sido nuestro único patrocinador. Están llegando muchísimos mensajes que estoy tentada para saludar a Rosani Si quiere, López, puede saludar por ahí, también se A puede. Peggy Sena, que está por aquí dándonos las buenas noches, a Julie Baez, ¿quién es más? A Ignacio, Julián, bueno, Alejandra, está pasando tan rápido que no me da tiempo ni para leerlos, pero nuestros saludos desde aquí. Y tenemos que saludar a todos esos colectivos que están con nosotros, a la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Academia Dominicana de Medicina, el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Bioanalistas, el Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería, el Colegio Dominicano de Odontólogos, el Colegio Dominicano de Periodistas, la Universidad Central del Este, la Universidad Iberoamericana,
la Universidad Católica del Cibao, CATESI, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, Universidad Pedro Enríquez Ureña, la UNPU, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, la Red de América Latina y el Caribe de Comités Nacionales de Bioética, la Red Dominicana de Investigadores para la Salud, REDIS, Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Federación Latinoamericana de Bioética, la FELAIBE, Sociedad Dominicana de Fisiatría, SODOMFI, el Centro Latinoamericano de Bioética y Humanidades, CELABI, Junta Americana Estudiantil, el JAE, el AMSA, el capítulo de la UNPU, Éticos, Sentir Latinoamérica, CENLAT, Organización Panamericana de la Salud, OPS, Asociación Dominicana de Facultades de Medicina, ADOFEM, la Asociación de Medicina de Rehabilitación de Centroamérica y del Caribe, AMERCAC, DILEX Legal, Servicio Nacional de Salud, SNS, y la Sociedad Dominicana de Psicología. Todos ellos están aquí representados, todos ellos se han unido para poder llevar este mensaje de la ética de la esperanza en la pandemia del COVID-19. Son las 7 de la noche, doctora. Vamos a iniciar. Le voy a dar hacia atrás la conversación. La voy a dejar incluso acá hasta que llegue yo a mi parte para que pueda usted hacer la bienvenida como debe de ser. Bueno, pues ahora entonces sí, la bienvenida formal. Bienvenidos sean todos. Gracias por estar con nosotros un día más, por acompañarnos. Y bueno, pues esta noche plato fuerte de nuevo con la ética de la esperanza, que tenemos el invitado Juan Camilo Salas Cardona, un gran amigo y un grandísimo profesional de la bioética, muy conocido por casi todos ustedes. Tenemos y le damos la bienvenida a personas de tantos países que nos hacen sentir tan felices de estar con nosotros. Desde Ecuador, bueno, naturalmente, aquí tenemos a Scarlett desde la República Dominicana, desde Uruguay ayer, desde Puerto Rico. Hola Patricia, aquí tenemos a todo este grupo, a Tatiana Martes también nos saluda. Pero formalmente entonces ahora le damos la bienvenida y vamos a ver también un poquito, abrir esta noche con parte de ese homenaje que hicimos ayer. Solamente un poquito para que los que no pudieron estar ayer pues pudieran hacer esta introducción y comenzar a ver lo que pasó ayer por aquí. Miguel, por favor. Agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado de unirme a este grupo para agradecer la bondad, el amor al prójimo que ha expresado nuestra clase médica frente a esta pandemia que nos azota a todos en el mundo entero. Se ha demostrado ese gran amor y ese respeto a la ética profesional que agradecemos muchos. Yo estoy convencido que hasta el mismo Hipócrates va a estar muy complacido. Hola, soy Doris Rodríguez, artista visual, y me uno a este homenaje con una serie de dibujos que realicé durante la cuarentena. En estas obras traté de
fomentar el respeto a la integridad del paciente, la empatía, la solidaridad de los grupos y cómo, aunque trabajando durante unas condiciones tan difíciles, las personas y los doctores, las enfermeras, los camilleros, el personal de soporte sacaban de abajo para mostrar optimismo frente a la lucha. Gracias a todos por los que han dado tanto. Esta ha sido la interpretación del maestro Rafael Solano, el verdadero autor de esta melodía, las letras de René del Risco, Una primavera para el mundo, que también acompañamos a los dibujos que hizo Doris Rodríguez. Pero esto es de ahora mismo, así que vamos a escuchar un mensaje de una persona muy especial que lo queremos no solamente en la República Dominicana, lo queremos en toda América Latina. Así que vamos a ver este mensaje que nos llega de Wilkins. ¿Quién no escuchó? ¿Cómo no creer en Dios? Ahí está Wilkins. Saludos a todos, les habla Wilkins desde Puerto Rico y por este medio quiero felicitar, saludar y abrazar a todos los participantes de la ética de la esperanza, por la sabiduría, por el trabajo, el profesionalismo con el que han desempeñado cada uno sus labores en distintas partes del mundo en pro de la humanidad. Estamos viviendo momentos sumamente extraños, difíciles, de cambios, donde hay una bancarrota moral y ética. Por lo tanto, este tipo de enfoque, este tipo de evento ayuda a que podamos observarnos a nosotros mismos cada uno y hacer los cambios que tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos. Convertirnos en hombres éticos, que no pensemos más que en nosotros, que cada acción que tengamos sabemos que tiene una consecuencia y por lo tanto cada decisión que tomemos y acción la hagamos pensando en los demás, en el otro. Es la única manera de que la humanidad pueda respirar y salvarse en momentos como este. Les habla Wilkins, yo me dedico a la poesía, a la composición, a la música y al amor. Abrazos a todos. Van a notar que de fondo tengo un concierto de Coquís, porque esto son las noches borincanas, se lo explica a todos. Y para mí es un privilegio poderlos saludar, aunque sea a la distancia y de esta manera, ¿no? Que todo marche bien, que todo salga muy bien. Y abrazos. ¿Qué les pareció ese saludo que nos da tan especial, que nos brinda este gran artista puertorriqueño y de todos nosotros, Wilkins? Tenemos que saludar también aquí tenemos a Carlos desde Venezuela y Egna de Honduras, muchos representantes de Puerto Rico, de la República Dominicana también, de Ecuador también, así que estamos felicísimos. Pero para conducir esta noche de hoy tenemos a la licenciada doctora odontóloga Selma Zapata. Buenas noches, Selma. Buenas noches. Yo también estoy muy feliz
por este evento tan maravilloso, tan necesario, y además con un título tan hermoso, La ética de la esperanza, ¿no? Bien, no sé si ya hacemos la introducción. Vamos a decirle a Miguel, que está por allí mismo, porque él siempre da unas recomendaciones antes de iniciar. Venga, Miguel. Gracias, señoritas. Unas recomendaciones muy básicas. Recuerden, si están conectados desde una PC, cerrar todas las ventanas que tengan. Eso a veces crea interferencia. Si están desde un teléfono móvil, por favor, cierren las aplicaciones que tengan. En ambos casos, estar bien conectados en la red Wi-Fi, y si están móviles, que tengan una buena recepción móvil. Importantísimo tener unos auriculares puestos, y a las personas que están acompañándole en su casa, que le dejen concentrar, que están en un evento en vivo, para que no se pierdan ningún detalle de lo que tienen. Cosas importantes también que deben de saber: a mano derecha, como ya lo están haciendo maravillosamente, hemos recibido muchísimos saludos por ahí, están el chat. En ese chat pueden escribirnos y hacer las preguntas a los expositores, que luego los moderadores van a estar recogiendo. Los moderadores están en azul, escriben en azul, y por ahí van a poder tener ese feedback. Si tienen cualquier problema o lo que sea, ellos pueden atenderle también por ahí. Muy importante, y queremos que nos hagan el favor, sacar sus móviles celulares en este momento, sus teléfonos móviles, y tiren una foto, por favor, a la pantalla. Tírense una foto mirando la conferencia, y por favor compártanle las redes con el hashtag de @bioéticard, taguenos, perdón, en @bioéticard y en @. Recuerden también compartirlo con el hashtag Congreso Dominicano Bioética, para que las personas puedan encontrarlo fácilmente. Este evento está siendo grabado y está siendo transmitido ahora mismo en el Facebook de Diario Salud y en el Instagram de Diario Salud. Así que las personas que no se pudieron conectar o lo que sea, por ahí pueden verlo, pero preferimos tenerlos acá porque aquí podemos hacer interacción con los conferencistas. Este evento, el Congreso completo, tiene el certificado de participación. Al final del Congreso van a poder solicitarlo, que va a llegar el lunes que viene, el lunes 2 de noviembre, van a llegar su comunicación de que ya están disponibles los certificados para que puedan descargarlo con las instrucciones. Igualmente, la conferencia que ya han pasado, pueden encontrarla en diariosalud.do/bioéticard, y esta también van a poder conseguirla a partir de mañana. Por último, sigan por favor a Diario Salud en las redes sociales. Y ahora sí, doctora, les dejo este evento, gran evento para ustedes, para que puedan manejar con esa maestría que lo hacen. Un abrazo. Recordemos que este congreso está dedicado a la doctora Victoria Josefina Romero. Para ella, todo este esfuerzo. Y ahora sí, se queda Selma con todos ustedes. Buenas noches. Gracias, Miguel, y gracias, doctora Togarma. Bueno, yo me uno a la bienvenida que ya se les ha expresado. Gracias por estar, gracias por aceptar esta invitación, y gracias por compartir toda esta información como ya realmente se le ha solicitado. Vamos a iniciar el día de hoy, segundo día del Congreso, 27 de octubre, con la presentación de nuestro invitado internacional, el doctor Juan Camilo Salas. El doctor Juan Camilo Salas es doctor en Derecho, Universidad de Estrasburgo, Francia. Tiene máster en Ética y Democracia de la Universidad de Valencia, España. Es abogado en la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Es especialista en Educación y Filosofía y magíster en Filosofía Latinoamericana en la Universidad Santo Tomás de Colombia. Especialista en Bioética, Universidad del Bosque, Colombia. Profesional y magíster en Teología, Universidad Javeriana, Colombia. Se ha desempeñado como consultor de la Unión Europea, del BID, de la UNESCO, así como de numerosas entidades públicas y privadas en el contexto regional latinoamericano.
El doctor Juan Camilo Sala ha sido docente y conferencista en España, en Francia y en República Dominicana varias veces, ¿no? Así que de nuevo, bienvenido, doctor. Y también en la mayoría de los países de Latinoamérica ha estado como invitado. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estrasburgo y es miembro del Comité Nacional de Ética de Panamá. Bienvenido, doctor. Vamos a escuchar al doctor sobre ética de la esperanza. Muy buenas noches y adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Me siento verdaderamente honrado y complacido de estar compartiendo con ustedes algunas ideas sobre este importante tema en este crucial momento de la historia. Y por el gusto y el honor de estar compartiendo estas ideas, le quiero agradecer a mi estimado y querido amigo, el maestro Miguel Suazo, a la doctora Togarma, al doctor Jeffrey Lizardo, y muy especialmente quiero saludar a la doctora Josefina Romero, por quien se realiza este congreso. Saludo a todo el equipo y a todas las personas que nos están escuchando en los diferentes países de América Latina, y pues muy especialmente saludo al país anfitrión que me ha distinguido siempre con su afecto, con su amistad, con su confianza. Y si me pusiera yo a agradecerle a todas las instituciones y a todos los amigos dominicanos que han tenido muestras de afecto, de generosidad y de confianza para conmigo, pues no dictaría la conferencia y me tardaría varias horas agradeciéndole a todos, a cada uno y a cada una, porque han sido muchas las personas que generosamente me han acogido. Un pequeño dato simplemente respecto de la actualización de la hoja de vida. Ya no estoy en el Comité Nacional de Ética de Panamá, pero siempre muy cercano a la causa bioética que tanto bien le hace a América Latina. Voy a compartir con ustedes algunas ideas en torno de este tema de la ética, de la esperanza. Y quisiera comenzar por contextualizar un poco la ética de la esperanza en lo que pudiéramos llamar el emerger de la conciencia humana. En algún momento de la historia de la humanidad, el ser humano toma conciencia de sí mismo, toma conciencia de quién es, en dónde está, en qué circunstancias, de sus relaciones para con los demás. Y en ese momento decisivo en la historia de la humanidad, en ese proceso de humanización, muy bien desarrollado en este libro, La evolución de la conciencia, en ese momento el ser humano toma conciencia de dos grandes retos. El primer gran reto que el ser humano encuentra es cómo poder alcanzar las propias metas y los propios proyectos de vida sin entrar en conflicto con las demás personas y con sus proyectos. Es un problema que creo que todos lo hemos experimentado en los contextos relacionales, en los contextos familiares, en los contextos institucionales y sociales. Siempre está presente esa dinámica, ese gran reto, y es cómo puedo yo armonizar mis proyectos y mis aspiraciones con aquellos de los demás. Y es un problema tan grave que Hobbes le dedica a esta obra que todos conocemos, que se llama El Leviatán, y expone una tesis un poco problemática a partir de la cual él justifica el surgimiento del Estado moderno, y dice: hay que responder a este problema, porque si no, el hombre termina siendo un lobo para con el mismo hombre. La ambición, la codicia, el conflicto, la violencia devorarían la vida humana si no estuviese el Estado. Entonces, diríamos que el problema de cómo armonizar la propia vida con la vida de los demás atraviesa la existencia humana. Pero junto con este problema hay otro gran reto, que es el reto de cómo silenciar ese flujo permanente e involuntario de pensamientos que tenemos allí en la cabeza. Es decir, la conciencia, la autoconciencia nos genera el poder reflexionar, el poder pensar. Pero ese instrumento tan maravilloso que es la mente, que nos permite la autoconciencia, va generando automáticamente procesos que no dependen de nuestra voluntad y que tenemos que aprender a manejar precisamente, y de eso vamos a hablar a continuación. Procesos que de una u otra manera van generando un caudal de pensamientos que se vuelven emociones,
pensamientos que nos generan un ruido que se convierte en ansiedades, en miedos, en iras, en rencores, y que están allí presentes y que de un momento a otro, desafortunadamente, comienzan a amargarnos la vida. Al punto que en algunos momentos de la historia, las culturas, por ejemplo, han llamado a ese flujo de pensamientos el diablo. Es decir, tenemos un diablo internamente que nos atormenta, que nos genera pensamientos insostenibles, que nos genera tensiones, que nos genera una serie de emociones problemáticas. En otros momentos de la historia, por ejemplo, aquí tenemos esta obra famosa de Foucault, La historia de la locura en la época clásica. Ese flujo involuntario de pensamientos ha llegado a catalogarse como locura. Es decir, Foucault nos cuenta cómo diversas manifestaciones de ese flujo han sido catalogadas como locura. Y Freud, en este librito, Más allá del principio del placer, nos dice, ese flujo tiene una corriente que atenta contra nosotros mismos y él la llama el tánatos, el instinto de muerte. Por eso diríamos que ese reto se pudiera expresar con este libro de Osho, que es cómo silenciar la mente. Entonces, quisiera partir de la tesis de que el ser humano, desde sus comienzos, ha tenido que armonizar y ha tenido que enfrentarse al reto de armonizar sus proyectos de vida para convivir en paz y armónicamente con los demás, y el reto de silenciar la mente. Y si miramos en la historia del pensamiento, nos damos cuenta cómo las grandes culturas de la humanidad, las grandes tradiciones, han intentado afrontar estos dos retos de manera sincrónica, a través de procesos que se empalman de una manera u otra entre sí mismos. Por ejemplo, cuando miramos la tradición china, con esos dos grandes ejes que tiene, el confucianismo y el taoísmo, encontramos que en estas dos obras hay una serie de recomendaciones que apuntan a la educación de la mente. Por ejemplo, esta que nos trae Confucio, ¿no? Nuestra mayor gloria no está en caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Una actitud ante la vida, cómo enfrentar la existencia, pero al mismo tiempo recomendaciones para la convivencia con los demás. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, así te ahorrarás muchos disgustos, decía Confucio allá en las Analectas. Si miramos otra gran tradición conocida por todos nosotros, el budismo, a través particularmente de estos dos libros muy conocidos, el Dhammapada y el Sutra del Corazón, nos damos cuenta que la tradición budista también apunta a esos dos grandes retos, el reto del educar la mente y el reto de la convivencia con los demás. Y dice Buda allí en el Dhammapada, lo que te molesta de los otros es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Es decir, hay una conexión entre la manera como manejamos nosotros nuestro proceso mental y cómo nos relacionamos con los demás. Y esa relación con los demás, a su vez, incide en nuestro propio estado mental y anímico. Y dice Buda, si enciendes una lámpara para alguien, esta también iluminará tu camino. En este mismo sentido, cuando nosotros miramos la tradición judeo-cristiana en la que la mayoría de nosotros nacimos y hemos crecido, y en todos los testimonios, no solamente en los 4 evangelios canónicos, sino en todos los testimonios que intentan reflejar la doctrina y las enseñanzas cristianas, encontramos también que hay un cúmulo de enseñanzas que apuntan a actitudes existenciales, de disciplina existencial, como por ejemplo esa bellísima parábola de la casa construida sobre la roca. La casa que al ser construida sobre la roca resiste los embates del viento y de las tempestades y está incólume comparativamente respecto de la casa construida sobre la arena, queriendo significar la necesidad que todos tenemos de afincarnos en ese proceso de solidificar nuestra personalidad mediante una educación de la mente. Y lo mismo, esa conexión que tiene con toda la dinámica relacional, con toda la dinámica del encuentro con los demás, en esas máximas maravillosas del Evangelio, como aquella que dice que hay que ser compasivos, sean compasivos, así como su Padre Celestial es compasivo. Así que nos damos cuenta que siempre hay en todas las tradiciones esa articulación
el intento por educar la mente aunado al intento por normar, por orientar las relaciones con las demás personas. Y en este sentido, cuando llegamos a la tradición occidental, la cultura grecolatina, nos damos cuenta que el intento con el cual se pretende solucionar o afrontar estos dos retos se ha llamado en términos generales la filosofía, es decir, cómo cultivamos la sabiduría, entendida como saber vivir y como saber convivir. Y dentro del cuerpo de los saberes filosóficos aparece la ética, que es aquella que de manera específica se orienta a proporcionarnos herramientas para esos dos procesos, el proceso de tranquilizar la mente, de educar la mente, y el proceso de darnos criterios, herramientas, principios para nuestras relaciones interpersonales. Es decir, la vida humana, que se tiene que caracterizar por ese saber vivir, por esa amistad con la sabiduría, ha sido una preocupación central desde que la civilización occidental también ha comenzado a producir textos que orientan este proceso. Entonces, en este sentido encontramos desde el primer momento este señor que era Tales de Mileto. Tales de Mileto, como todos sabemos, llega a producir una serie de enseñanzas que de una u otra manera se configuran en una mística, se configuran en una espiritualidad, se configuran en una manera de vivir. Por eso Tales termina siendo considerado como un semidios. Y Sócrates, que nos propone herramientas fundamentalmente de carácter relacional y de tipo racional para que la vida en la polis sea posible. Por eso yo recomendaría este libro del profesor Giovanni Reale, que se llama La sabiduría antigua, en el cual él muestra con una gran claridad cómo todos estos esfuerzos de los filósofos que llamamos presocráticos, de los socráticos y en general todo el esfuerzo del pensamiento antiguo está orientado al saber vivir, al darnos herramientas para poder orientar nuestra existencia con base en principios, en valores, en estilos relacionales. Y es por eso que cuando llegamos a un momento nuclear en la historia del pensamiento ético, que es la producción de Aristóteles, nos encontramos como Aristóteles, cuando le escribe a su hijo su testamento vital, su hijo se llamaba Nicómaco, y él, como buen padre de familia que era, escribe un testamento con una serie de recomendaciones, titula su obra La ética Nicómaco, es decir, el aprender a vivir que yo he tenido, que se lo quiero comunicar a mi hijo. Entonces, Aristóteles dice allí en La ética Nicómaco, el sabio, es decir, el que ha aprendido a vivir, puede, estando solo consigo mismo, entregarse a dos elementos que le van a ayudar a aprender a vivir. Estudiar, es decir, el conocimiento, y a la contemplación, es decir, la educación de la mente. Estudio y contemplación serían como los elementos nucleares de ese arte del aprender a vivir. Y es por eso que cuando nosotros miramos el problema central que comenzamos a percibir en la eficacia de la ética, es que hemos desequilibrado el encuentro entre el elemento cognitivo y el elemento educativo de la mente, la contemplación, la mística, el aprender a vivir. Y este libro, por ejemplo, Obstáculos para una toma de decisiones éticas, nos muestra exactamente eso. Porque en última instancia, diríamos que el estudio nos entrega la información, pero la contemplación nos da una serie de elementos que nos permiten ver de manera global, de manera estructural la realidad para poder tomar mejores decisiones. Es decir, nos ayuda, y lo diré a continuación otra vez, a una elevación de la conciencia. Entonces pudiéramos sintetizar mirando las grandes tradiciones de la humanidad, la tradición china, la tradición budista, la tradición occidental. Diríamos que la propuesta ética está siempre sustentada sobre dos pilares: el pilar del desarrollo de la conciencia, el pilar de la educación de la mente
y el pilar de los conocimientos. Por eso, si nosotros nos preguntamos, oye, ¿por qué en determinado momento la ética no es observada por todas las personas? Es decir, ¿por qué la ética no cumple con su objetivo? ¿Por qué las personas no nos comportamos de una manera más ética? Tendríamos que decir que ha habido una falla pedagógica. Y es que nosotros, en la tradición occidental, por motivos que sería muy largo explicar en ese momento, hemos suprimido el componente de la educación de la mente. Es decir, le hemos quitado la meditación, la contemplación, la mística. Actualmente lo llamamos el mindfulness. Es decir, le hemos quitado todo ese componente de educación de la mente por darle importancia solamente al elemento cognitivo. Y cuando nos centramos solamente en el aspecto cognitivo, hemos generado una elevada crisis de inconsciencia. Es decir, las personas tienen el conocimiento, pero no tienen el nivel de conciencia que les ayude a comportarse de acuerdo con ese conocimiento. Entonces, ante esa problemática diríamos, aquí hay un desfase muy grave. Y ese desfase muy grave está complementado también porque si miramos el énfasis que le hemos puesto a la ética, no solamente hemos enfatizado solamente el aspecto cognitivo, sino que también hemos enfatizado solamente el aspecto normativo. Es decir, cuando hemos querido enseñar la ética, nos hemos dedicado a transmitir información y nos hemos enfatizado en dar normas, los llamados códigos de ética, los llamados códigos de comportamiento. Recordemos que los códigos tienen su origen en este señor del siglo XVIII a.C. que se llamaba Hammurabi. Hammurabi recoge el sentir ético de su sociedad y lo pone por escrito. Y cuando lo pone por escrito, lo declara como lo exigible, como lo que tiene que hacerse obligatoriamente. Pues nosotros le hemos quitado a lo exigible, a lo obligatorio, a lo jurídico, a los códigos de ética, le hemos quitado el componente cognitivo y le hemos quitado el componente de la educación de la mente. Y así que tenemos otra causa de la ineficacia de la ética. Por un lado tenemos una ética a la cual le hemos cercenado los mecanismos para desarrollar la conciencia y por otro lado hemos creído que las solas normas son suficientes para que tengamos un buen comportamiento, ya sea normas de carácter jurídico o normas de carácter ético, y nos encontramos pues con lo que vemos diariamente, y es que hay una grave crisis en la eficacia de lo que se pretende hacer. Entonces, en ese sentido, tendríamos que decir, es fundamental el rescatar el equilibrio entre el elemento cognitivo y el elemento, podríamos llamarlo espiritual, místico, de educación de la mente. ¿Por qué? Porque la estructura moral del ser humano tiene, entre otros, los siguientes elementos. En la parte más profunda de la moralidad humana está lo que pudiéramos llamar las ideas del bien. Es decir, en nuestros hogares, desde muy pequeños, nosotros vamos percibiendo cómo se comportan los mayores con los cuales convivimos. Comenzamos a percibir cuáles son las decisiones que toman, cómo se expresan, cómo se relacionan. Y allí los niños, cuando estamos niños, vamos formando las ideas de lo que es el bien y de lo que es el mal. Sobre las ideas del bien, el profesor John Rawls, en este libro que es muy conocido, que se llama Una teoría de la justicia, nos explica con mucha claridad cómo son las ideas del bien, cómo se estructura esa conceptualización respecto de lo que es lo bueno. Ahora bien, con base en esas ideas del bien, nosotros escogemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, nosotros determinamos cuáles son nuestros valores. Este libro del profesor argentino Ricieri Frondizi nos explica con mucha claridad qué son los valores, cómo se caracterizan, cómo se manifiestan y su peso en la estructura del comportamiento moral del ser humano. Con base en los valores, nosotros reaccionamos frente a las realidades, es decir, experimentamos sentimientos, experimentamos emociones, es decir, somatizamos nuestro pensamiento cuando vemos en la realidad algo que consideramos bueno
o que consideramos malo. Este libro es maravilloso, se llama El gobierno de las emociones, escrito por la profesora de la Universidad de Barcelona, Victoria Camps, al igual que los otros también se los recomiendo. Y esas emociones, esos sentimientos, hacen que nosotros nos ubiquemos de determinada manera, tomemos unas posiciones conscientes, asumamos unas tomas de posición conscientes frente a la realidad, frente a los diferentes elementos, y allí es donde tenemos las actitudes. Hay todo un desarrollo de la ética con base en las actitudes. Por ejemplo, este libro del profesor Marciano Vidal que se llama Moral de Actitudes, porque las actitudes como tomas de posición conscientes son fundamentales en la estructura moral. Y esas actitudes que expresan nuestras emociones, que a su vez concretizan nuestros valores y que comunican nuestras ideas del bien, son las que se manifiestan de manera concreta en nuestras acciones y en nuestras conductas. Entonces, si nos preguntamos por qué no es suficiente, por qué hemos tenido tanta ineficacia como profesores de ética, como profesores de moralidad, cuando hemos querido proponer normas, jurisprudencia, porque nos hemos quedado solamente en la punta del iceberg, nos hemos quedado a nivel de los conocimientos y nos hemos quedado a nivel de los códigos de ética o de los códigos judiciales, desde los cuales no es posible incidir en las actitudes, no es posible incidir en las emociones, no es posible incidir en los valores, no es posible incidir en las ideas del bien. Entonces diríamos que hemos hecho esfuerzos muy importantes, que han tenido frutos positivos en muchos casos, pero frutos que han estado muy relacionados con que las personas traen un buen equipaje moral desde la casa, es decir, han sido muy bien educadas en sus hogares, son personas de valores, son personas que tienen unas emociones muy coherentes, son personas que asumen buenas actitudes y por eso lo que hemos querido hacer con ellas pues ha sido eficaz. Pero cuando dijéramos hay déficits en las ideas del bien, en los valores, en las actitudes, en las emociones, hemos tenido menos eficacia solamente restringiéndonos a los conocimientos y a los códigos de ética. Por eso, cuando miramos lo que acabamos de decir, la necesidad de desarrollar la conciencia, es cuando tomamos conciencia de que es ese desarrollo de la conciencia el que permite incidir en las esferas más profundas de la vida moral, en las actitudes, las emociones, los valores y las ideas del bien. Desde este punto de vista diríamos que esta tesis explica por qué hay personas que saben lo que está bien y lo que está mal, pero se comportan de manera indebida. Entonces, pudiéramos decir, porque son personas que cometen errores de apreciación por un bajo nivel de conciencia. ¿Saben lo que hay que hacer? Claro que saben lo que hay que hacer. ¿Son coherentes? No son coherentes. Presidentes de la República que se comportan de manera absoluta e injustificadamente arbitraria, egoísta, inconsecuente, dicen mentiras, engañan, líderes religiosos. En estos días veíamos que condenaban a un cardenal, sacerdotes, rabinos, ministros, pastores, y uno dice, pero ¿por qué estas personas que saben que está bien no se comportan de manera consecuente? Profesores de ética, abogados, juristas, magistrados, ministros, ¿por qué si lo saben, por qué no se rigen consecuentemente por ese conocimiento que tienen? Pues porque tienen el conocimiento, pero tienen un bajo nivel de conciencia. Por eso Sócrates, hace ya tantos siglos, 25 siglos, decía, nadie hace el mal más que por ignorancia. Es decir, cuando Sócrates dice ignorancia, no está haciendo relación a la falta de conocimiento, sino a la inconsciencia. Nadie hace el mal más que por inconsciencia. Entonces, en ese sentido, tendríamos que decir que la inconsciencia está causada por el flujo permanente e involuntario de pensamientos, que decíamos que es uno de los grandes retos que ha tenido la humanidad, porque ese flujo involuntario de pensamientos nos genera lo que pudiéramos llamar una ceguera mental, una ceguera moral que no deja apreciar la realidad de una manera adecuada. Es decir, vemos pero no nos damos cuenta.
Yo creo que todos en nuestra historia personal hemos tenido la experiencia de que cuando estamos más jóvenes, cuando estamos jovencitos, decimos, oye, ¿yo cómo fui de bruto? ¿Yo cómo fui a hacer eso que no debía hacer? Si yo en ese momento de mi historia hubiera visto lo que yo veo actualmente, yo en ese momento no me hubiera comportado como me comporté. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tenía un adecuado nivel de conciencia y a pesar de que yo creía que sabía y que estaba haciendo lo que debía hacer, me equivoqué. Es decir, el proceso de la conciencia es un proceso fundamental que nos lleva a que veamos qué tenemos que ver para tomar una buena decisión. Este libro, que es maravilloso, que se llama Ceguera por desatención, nos muestra exactamente eso, se lo recomiendo. Inattentional blindness. Nos muestra cómo la persona puede estar viendo, pero no está consciente plenamente de todo lo que está sucediendo frente a sus ojos y toma decisiones erradas, inclusive en cosas tan elementales como el conducir. La persona está conduciendo, pero anda tan imbuida en sus pensamientos que no ve el peatón que está al frente y lo atropella, no ve el vehículo que está arrancando y se estrella con el vehículo. Entonces, ese flujo involuntario de pensamientos es el que tenemos que aprender a calmar, es buscar el botón que no hay en el ser humano, pero tenemos que desarrollarlo para hacerle off al pensamiento. Es decir, ese flujo que es caótico, que a veces es obsesivo, que nos genera odio, reclamos, lamentaciones, que a veces es caprichoso porque es una canción que nos da ya vueltas en la cabeza, que a veces asume la figura de resentimiento, vivimos anclados en el pasado, lamentándonos, quejándonos, porque esta persona me hizo esto, porque se portó así de mal, cómo me maltrataron, cómo me ofendieron, cómo me dijeron, cómo me ignoraron, o la ansiedad, la preocupación por el futuro. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar en esta circunstancia? Entonces, la mente vive enajenada y no se da cuenta de la realidad y cae en errores. Entonces, diríamos que el problema de la conciencia es un problema absolutamente fundamental en la estructura moral del ser humano, porque diríamos que la conciencia es aquella capacidad humana que nos permite comprender desde una perspectiva global y unificada el significado, la importancia y las implicaciones de cada una de nuestras experiencias, de cada una de nuestras acciones y de la realidad en su conjunto. Es decir, la conciencia nos permite ver como si nos subiéramos a un segundo piso y viéramos todo lo que está pasando en un primer nivel y podemos identificar los vectores, podemos identificar las consecuencias, podemos identificar todo lo que está sucediendo allá para tomar mejores decisiones. Es decir, para poder reconocer qué es lo que hay realmente implicándose. Todos sabemos que hay un elemento muy importante en la práctica de la ética y de la bioética médica, que es el consentimiento informado, es decir, poder ver todo lo que hay que ver. Por eso pudiéramos decir que hay una relación inversamente proporcional entre el desarrollo de la conciencia y lo que pudiéramos llamar la ceguera por desatención como causa de las equivocaciones, de la falta de coherencia ética, de la falta de razonabilidad, de racionalidad, de la falta de seguimiento de los valores. A menos conciencia, hay mucha más ceguera por desatención. En la medida en que va creciendo la conciencia, vamos viendo cada vez de manera más clara. Creo que todos se acuerdan de una parábola del Evangelio en que Jesús tiene una discusión con unos fariseos y los fariseos dicen, oiga, usted no se está ofendiendo, Señor, usted no está diciendo que son ciegos. Y Jesús les dice, mire, el problema no es que ustedes sean ciegos, el problema es que ustedes creen que ven. Es decir, porque si ustedes fueran conscientes de que no ven, harían el deber de ver. Pero como creen que ven, no hacen el deber de ver. Ese es el grave problema. Cuando desde la ética no le trabajamos al desarrollo de la conciencia, la persona cree que ve, la persona cree que está actuando correctamente, la persona cree que está actuando de manera sensata, solidaria, responsable, pero está actuando de manera totalmente contraria, pero no es consciente. Entonces hay un elevado nivel de conciencia.
vuelvo y repito, no se trata de que no tenga el conocimiento. Yo creo que muchos ministros, presidentes, diplomáticos, sacerdotes, profesores de ética, abogados, médicos, saben lo que se debe, lo que no se debe hacer, pero no obran consecuentemente porque hay una ceguera por desatención, hay una crisis en el nivel de la conciencia. Entonces, es por eso que es muy importante trabajarle a la educación de la mente, es decir, adiestrarnos para tener la capacidad de aquietar la mente, calmarla, silenciarla. En Holanda había un problema con la desatención de los niños, problemas de conducta en los niños, y comenzó un programa muy interesante que esta profesora que escribe este libro que está aquí a la izquierda, que se llama Eline Snell, comienza a desarrollar con los niños de primaria, y les enseña a relajarse, les enseña a concentrarse y les enseña a meditar. Este libro es maravilloso, se consigue fácilmente en internet y viene con los audios, me parece muy valioso. Este libro es una joya de Eckhart Tolle, Una nueva tierra, para un despertar al propósito de la vida. En otras tradiciones, el subtítulo es Para un despertar de la conciencia. Es decir, cómo cuando logramos aquietar nuestra mente, comenzamos a ver lo que en determinado momento tenemos que ver. Todos sabemos que en última instancia de lo que se trata es de comenzar a vivir plenamente en este momento para ver todas las variables que están involucradas en nuestro comportamiento. Ahora bien, este libro de Joe Dispenza en última instancia nos da unas claves muy importantes. Deja de decir tú reformatéate, es lo que en términos de las tradiciones filosóficas y teológicas significa cambiar de actitud, cambiar de rumbo, convertirse, comenzar a tener unas actitudes distintas. Y en términos contemporáneos, todo este proceso se ha denominado mindfulness, es decir, cómo vivir aquí y ahora. Entonces, en ese sentido, ayuda mucho, no vamos a dedicarnos a esto porque sería muy amplio, el aprender a relajarnos, a sensibilizarnos para darnos cuenta qué hay, ¿sí? ¿Qué es en última instancia sensibilizarse? Activar los sentidos, ver, escuchar, olfatear, gustar. En la medida en que se activan los sentidos, se va calmando la mente. Y en la medida en que se va calmando la mente, se va silenciando ese ruido mental. Y en la medida en que se va silenciando el ruido mental, vamos comenzando a ver lo que no veíamos anteriormente con claridad. Eso nos permite concentrarnos en lo que estamos haciendo y en un tercer momento concéntrico, porque siempre debemos estar relajados, concentrándonos, nos permite hacer lo que se llama la meditación. Cuando miramos todas estas grandes tradiciones religiosas y filosóficas, todas tienen un componente de lo que pudiéramos llamar meditación. En el cristianismo lo llamamos contemplación. En el budismo se llama el zen. En el judaísmo se llama la cábala. En el islam se llama el sufismo. Entonces nos damos cuenta que todo gran proyecto cultural, todo gran proyecto ético tiene ese mecanismo. Y en la tradición filosófica, ético-filosófica, se llama la contemplación, que como ya lo hemos dicho, la sacamos desafortunadamente como componente de la formación ética. A esta altura de la reflexión tendríamos que decir que como nosotros hemos sido formados fundamentalmente en el componente cognitivo, ¿sí? Hemos enseñado clases, hemos dado clases de ética, que son muy importantes, claro que sí, pero no son solamente suficientes, ¿sí? En el nivel intelectivo, muchas veces creemos que lo único que hay que hacer para que se logre el cambio de actitud ética y lograr el mejor comportamiento es hacer que la persona entienda, que la persona comprenda. Y, vuelvo y lo digo, la persona puede saber, pero comportarse de manera totalmente distinta. Entonces, cuando nosotros hablamos de los mecanismos para educar la mente, tenemos que entender que esos mecanismos solamente se optimizan mediante la práctica, ¿sí? O sea, intelectivamente no funcionan. Yo puedo leerme una enciclopedia sobre a lo que sabe el jugo de naranja, pero yo no sabré a qué sabe el jugo de naranja hasta que no me tome un jugo de naranja, ¿sí?
Yo puedo tener toda la teoría de la armonía, del contrapunto, de la resolución de los acordes, de cómo funciona la música y cómo está hecho el piano, pero si yo no me siento a tocar una pieza de piano, qué hermosa pieza que nos interpretaba el maestro al comienzo de esta reflexión, si uno no se sienta a tocar piano, pues nunca aprende a tocar piano. Yo puedo tener plena conciencia y saber las ventajas de una alimentación sana, pero si no comienzo a alimentarme sanamente, pues no me va a servir de nada. Así que el problema de la intelección es muy importante y hay que tenerlo claro, pero tenemos que adentrarnos en el terreno de la práctica. La educación de la mente ciertamente comienza por un elemento cognitivo, pero tiene un núcleo práctico que tenemos que poner por obra. Hay que ser constantes, practicando con regularidad y disciplina, generar hábitos de educación de la mente para que asimismo se vayan desarrollando los conocimientos y vayamos teniendo una mejor conducta. Ahora bien, ya pasando al núcleo que nos converge, el de la ética de la esperanza, tendríamos que decir que la ética de la esperanza, improvisando una definición, y vamos a ver por qué es muy importante lo que acabamos de decir para la ética de la esperanza. La ética de la esperanza pudiéramos comprenderla como un tejido de valores y de razones que potencia nuestras capacidades humanas y potencia nuestra riqueza interior. ¿Para qué? Para afrontar creativamente las dificultades que experimentamos y nos impulsa a construir un mundo más justo y más humano. Es decir, la esperanza es todo el telón de fondo que en determinado momento nos lleva a escoger ciertos valores y ciertas razones que activan nuestra capacidad humana, nuestra riqueza interior. Y cuando hablamos de la riqueza interior, es ahí donde aparece la importancia de la educación de la mente, porque solamente desde esas capacidades y desde esa interior es posible afrontar creativamente las dificultades que tenemos y construir un mundo más justo y humano. Por eso pudiéramos decir que la ética de la esperanza es una ética de la madurez. Por eso poníamos la foto de Kant aquí, una foto de la autonomía. Kant decía ya en su opúsculo, respuesta a qué es la ilustración: aprende a valerte por ti mismo, aprende a saber por ti mismo, sapere aude. La ética de la esperanza es una ética que confía en las capacidades humanas de aprender de los propios errores. Pero si no hay un adecuado nivel de la conciencia, no podemos aprender de los propios errores. Muchas veces nos equivocamos una y otra vez con las mismas cosas y hay personas que llegan a viejos y se mueren y nunca aprendieron. Otras personas, con el pasar de los años, van siendo cada vez más conscientes, más amables, más generosos, más éticos. ¿Por qué? Porque van tomando conciencia y van valorando sus propios errores. Es una ética en última instancia, pues, de la toma de conciencia. Y por lo tanto, cuando uno se da cuenta de toda la realidad, asume una responsabilidad. Cuando alguien se comporta de manera irresponsable, es porque no ve todo lo que tiene que estar viendo. Cuando uno ve cierta gente que se comporta como no debe, uno dice, pero ¿cómo no se da cuenta de esto? ¿Cómo no ve aquello que tiene que ver? No, la persona no lo ve. Entonces diríamos que la ética de la esperanza es también una ética de la conciencia que conduce a una ética de la responsabilidad. Y no solamente el sentimiento de sentirme llamado, sino un compromiso. Y algo muy importante, es una ética de la resiliencia, es decir, nos capacita para un mejor comportamiento frente a las circunstancias difíciles y frente a la superación de los retos. Si quisiéramos hablar en términos generales de la ética de la esperanza, yo diría que uno de los mejores ejemplos es este libro que se llama precisamente El Camino de la Esperanza, escrito por estos dos grandes pensadores, Stefan Hessel y Edgar Morin, pronunciado en francés, ¿sí? Este es franco-alemán y este es alemán, que insisten en lo que ya hemos venido diciendo, insisten en los valores de la esperanza, la fraternidad, incluir al otro, ¿sí? Comenzar a entender la vida de una manera distinta mediante esa toma de conciencia. Por eso hablan de un nuevo modelo del consumo, porque este modelo de consumo que tenemos
está destruyendo el planeta, está destruyendo muchas vidas, está generando mucha injusticia. Hablan e insisten de la importancia de una democratización de la educación en esta obra, precisamente porque pues, no es posible tener una ética si no hay un proceso educativo, y algo muy importante que quisiera rescatar, y es que insisten en las humanidades. Cuando uno mira muchas de las recomendaciones que se escuchan ordinariamente para la educación, dicen, hay que enseñar más ciencia, más tecnología, tenemos que enseñar más matemáticas. Pues eso es muy importante, pero eso no puede desplazar al aprender a vivir. Y yo creo que si miramos todas las grandes tradiciones culturales, inclusive la nuestra, la tradición cultural judeocristiana occidental, ha tenido ese componente del aprender a vivir que desafortunadamente hemos opacado, está en un gran eclipse y que estamos en mora de volver a poner de manifiesto. Pero ya hablando de la ética de la esperanza en el contexto de la pandemia, yo diría que hay unas claves que pudieran ayudarnos a iluminar esta situación. Y una clave la encontramos en este libro tan bello, escrito, que también es un testamento vital, es un conjunto de claves de sabiduría cotidiana, llamado El Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume. David Hume dice, las distinciones morales, es decir, la manera como nosotros aprendemos qué es el bien o qué es el mal, no se deriva del razonamiento, sino de la experiencia, de las vivencias. Cuando estamos viviendo en una situación de confinamiento más intermitente o en ciertos contextos más establecido, el confinamiento es una ocasión privilegiada para un elemento fundamental, que lo veíamos anteriormente, es cultivar las ideas del bien en nuestros niños. Ordinariamente, antes de la pandemia, nos quejábamos de que no había tiempo para la vida familiar y para los niños porque estábamos muy ocupados trabajando. Ahora que estamos mucho tiempo en casa, pues debemos ser conscientes de que podemos cultivar una ética de la esperanza sembrando unas ideas del bien en nuestros niños, porque esos niños van a tener en ese fundamento una base estructural muy importante para lo que van a ser, como lo decíamos anteriormente, sus valores, sus sentimientos, sus actitudes, sus emociones y en última instancia su conducta. Y este sembrar, cultivar las ideas del bien se da fundamentalmente de una manera relacional. Importan menos los discursos éticos e importa más la ética que se nos nota, como el jugo de naranja que no podemos explicarlo, hay que darlo a beber. Una segunda clave para la ética de la esperanza en tiempos de pandemia estaría dada por una frase que diríamos es la frase con la cual inicia el pensamiento filosófico occidental, que es aquella famosa frase de Sócrates inscrita en el pórtico del templo de Apolo: conócete a ti mismo. La pandemia, cuando miramos la vida política, la vida social, institucional, la pandemia, para bien o para mal, ha sacado lo más auténtico de las personas, ¿sí? El altruista, el generoso, el comprometido se ha comportado de manera consecuente, pero el egoísta, el mentiroso, el abusivo, el soberbio, también ha sacado eso en tiempos de pandemia. Entonces, diríamos que pudiéramos aprovechar la coyuntura de la pandemia de cara a una ética de la esperanza para conocernos mejor, para cultivar nuestras fortalezas y esforzarnos en superar nuestras debilidades. Es una época muy importante. Si ordinariamente nos quejábamos de la falta de tiempo para aquello que permite aquietar la mente, relajarnos, concentrarnos, sensibilizarnos para relajarnos, mediante el yoga, mediante el deporte, mediante el tai chi, la lectura, la sensibilización de los alimentos, etcétera. Es muy importante aprovechar esta coyuntura porque eso nos da herramientas para conocernos y, conociéndonos, reconociéndonos, poder mejorar. Y mejorar es afianzar lo positivo que tenemos y superar lo que tenemos que superar. Un tercer elemento que quisiera enfatizar es que esta ética de la esperanza
Es una ética que de una u otra manera nos ha mostrado que hay unos grandes retos en la vida que los vemos de manera más clara en esta coyuntura cuando entendemos lo que realmente vale la pena, lo que realmente es valioso. Es decir, la sociedad de consumo, los estilos de la vida del consumo nos tienen en una especie de ceguera colectiva que nos han hecho ver como importantes ciertas cosas. Consume, estrena, sé exitoso, haz esto o haz aquello. Pero cuando en determinado momento estamos en una situación tan penosa como la de la pandemia, nos damos cuenta que hay cosas muy importantes, que son cosas muy sencillas. Entonces diríamos que la pandemia es una oportunidad para descubrir el valor y el encanto de las pequeñas cosas, los bellos amaneceres y atardeceres que tenemos en nuestros países, en el Caribe dominicano, los bellos atardeceres que tenemos y que podemos ver, porque hay personas que no pueden ver, el poder disfrutar de una caminata, el poder tener un techo, porque hay muchas personas que no lo tienen, el poder tener un plato en la mesa, el poder tener una persona que nos ama o a la cual amamos, que son tesoros invaluables, el poder pasar tiempo con nuestros niños, el poder disfrutar a nuestras mascotas, disfrutar de jugar con el perro, disfrutar de ver crecer una planta, disfrutar de la música, disfrutar de una lectura. Son pequeñas cosas que son verdaderamente valiosas y que en última instancia colaboran en esa toma de conciencia que nos ayuda a ver qué es realmente lo importante y qué es menos importante. Si nosotros miramos el común denominador ético de todas las grandes tradiciones religiosas y de todas las grandes tradiciones filosóficas, nos damos cuenta que el premio, cuando aprendemos a valorar esas pequeñas cosas, cuando practicamos los valores relacionales, cuando educamos nuestra mente, es un premio maravilloso que las tradiciones lo han llamado con unos términos hermosísimos, que son términos sinónimos: salvación, felicidad, nirvana, buena nueva. Eso quiere decir evangelio, ¿no? Buena nueva, liberación, despertar, resurrección, satori en la tradición zen, iluminación, que son expresiones que nos muestran que esos esfuerzos por ser conscientes, por ser éticos, por ser generosos, por ser responsables, por ser solidarios, tienen un premio maravilloso aquí y ahora. Y ese premio es la felicidad, la salvación, el despertar, la iluminación, llamémoslo como queramos, pero hay un premio aquí. Entonces, cuando uno mira todas aquellas pequeñas satisfacciones que nos ofrecía la sociedad de consumo, nos damos cuenta que resultan insignificantes cuando nos damos cuenta que hay cosas más sencillas que tenemos al alcance de la mano, simplemente cuando abrimos los ojos, cuando nos damos cuenta, cuando cambiamos de actitud. Este libro es maravilloso, es de Hans King, se llama En busca de nuestras huellas. Y precisamente lo que hace este libro es hacer una exploración en todas aquellas tradiciones para mostrarnos que hay un común denominador que los seres humanos hemos ido estructurando para alcanzar esa felicidad, esa plenitud, ese despertar, esa iluminación que nos llena de plenitud y es a lo que todos debemos aspirar. Por eso quisiera terminar esta reflexión, y creo que ya me pasé un par de minutos, diciendo a manera de síntesis que la pandemia es un tiempo en el cual, reconociéndonos, o sea, siendo conscientes de quiénes somos, podemos trabajar en el cultivo de virtudes y en educar nuestra mente para mejorar nuestra sensibilidad y nuestra responsabilidad como seres humanos. Y solo así podemos tener una esperanza fundada en un futuro mejor. Es decir, nuestro mejoramiento personal es la cuota inicial de un cambio positivo de la sociedad, ¿sí? Todo lo hemos sabido desde siempre. La mejor manera de cambiar eficazmente la sociedad y el mundo es comenzando por cambiarnos a nosotros mismos, cambiar positivamente nuestra actitud,
en esa medida, esa cuota inicial va a servir para el cambio de la sociedad, para el cambio del planeta, para que tengamos un futuro mejor y para que haya una esperanza fundada en que ese mundo mejor va a ser el que tienen nuestros hijos y el que tienen las futuras generaciones. Y algo muy importante, como lo acabo de decir, esto no es simplemente una inversión filantrópica y altruista. Aquí el primero que gana es uno, porque termina siendo feliz, termina siendo plenos, termina siendo, llamémoslo desde las tradiciones, termina teniendo un satori, una iluminación, un despertar, comienza a vivir de manera resucitada. Es decir, comienza a tener una vida plena, que es lo que siempre se ha propuesto la humanidad con sus propuestas y que tenemos que retomar en todas sus variables y en todos sus ángulos. Hasta aquí esta modesta reflexión. Les agradezco por su atención, por su paciencia, por su afecto y quedo atento a sus complementos, comentarios y preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente, excelente. Realmente nos ha entregado. Creo que realmente muy profunda, muy completa, realmente muy buena para profundizar en todos y cada uno de esos aspectos que nos ha sugerido. Doctor, tenemos muchas preguntas. Realmente vamos a seleccionar algunas de ellas, pero podría ser que yo las lea y que usted posiblemente pudiera hacer una síntesis de ella para responder a la mayoría de lo que sea posible, ¿no? ¿Es pues cierto? Me encanta la opción y con mucho gusto en la medida de lo posible lo haré. Muchas gracias. Bien, bueno, pues le voy a leer varias preguntas, ¿no? Por lo menos le voy a leer 3, ¿no? Voy a tomar nota. Ok, perfecto. Ergues Varga Chaparro pregunta, ¿cómo aportar a la construcción de la ética de la esperanza desde la educación superior, trabajando con sus funciones sustantivas, ¿no? Esa sería una. Perfecto. Docente, lo más probable que interese en ese aspecto. Frania Esther Valdés nos pregunta, le pregunta, perdón, una duda que siempre me he preguntado, ¿por qué el ser humano, sabiendo que algo malo le traerá consecuencia, lo hace? Usted realmente avanzó en la conferencia, pero puede ser que pueda dar algunos elementos más. Bueno, una pregunta muy puntual y muy sencilla en el sentido de que dice, pregunta Altagracia, ¿los impulsos se deben a la falta de conciencia? La verdad es que hay más, ¿no? Domingo Pérez pregunta, ¿qué espacio le da usted a la espiritualidad en el desarrollo de la conciencia individual y colectiva? Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, pero la verdad es que hay más preguntas. Bueno, voy a tratar, cada pregunta da para hacer una maestría y un doctorado, porque son horizontes supremamente importantes que reducirlos es un poco osado, pero vamos a tratar de decir alguna idea en atención. Me disculpo si no menciono el nombre de cada uno, pero no alcancé a tomar nota tanto de los nombres. Pero bueno, mira, respecto de la pregunta de cómo construir ética de la esperanza en la educación superior, a mí me parece que vale la pena recordar lo que significa universitas, ¿sí? Recordemos que la universidad nace por el encuentro entre el conocimiento de Oriente y el conocimiento occidental, que ya no cabía en las escuelas medievales. En la escuela medieval, en la escuela palatina, en la escuela monacal, en la escuela catedralicia, ya no cabía el conocimiento que llegaba de Oriente a través de las cruzadas. Entonces, en el siglo XI aparece la universitas con esa idea de cultivar un saber universal
un saber que integre, un saber que abra diferentes perspectivas. Si nosotros miramos la historia de la educación superior, nos damos cuenta que con el correr de los siglos caímos en un problema, y es que en lugar de guardar la universitas, fuimos cayendo en saberes especializados, que son necesarios, pero siempre y cuando guardemos el espíritu de la universalidad. Entonces caímos desafortunadamente en lo que José Ortega y Gasset, caímos en muchos casos en la barbarie del especialismo. Es decir, tenemos muchos profesionales muy capaces y competentes en aspectos puntuales, pero con grandes dificultades para comprender la totalidad de lo humano y del ámbito social. Entonces yo diría, una ética de la esperanza es una ética que parte de nuestras potencialidades y se orienta a una transformación social, a un beneficio social. Entonces yo diría, la universidad tiene que seguir siendo muy sólida investigativamente, académicamente, intelectualmente, pero tiene que comenzar a incorporar otras racionalidades, ¿sí? La racionalidad artística, la racionalidad mística, pues si pudiéramos llamar racionalidad mística, el horizonte de la mística, por ejemplo, ¿cómo tiene de influencia? En estos días leía algún texto sobre el efecto placebo. ¿Cómo tiene de influencia todo el componente psicológico en la salud biológica? Entonces, diríamos, estamos en mora de hacer de la universidad de nuevo una universitas, es decir, un espacio para integrar lo universal. Yo creo que esa sería como la manera más sensata. Muchos son más elementos, pero al menos hasta allí. Gracias. ¿Por qué terminamos haciendo lo malo? Bueno, yo sí creo que terminamos haciendo lo malo por un error de apreciación. Básicamente, y eso lo muestra muy bien el mito del Génesis de la caída. ¿Por qué? Porque es que lo malo nos da de manera rápida y fácil una gratificación, ¿sí? Es decir, cuando uno incurre en una equivocación, es porque cree equivocadamente que lo que le va a dar una gratificación rápida y fácil le va a dar la felicidad que uno anda buscando, ¿sí? Entonces, en última instancia, es un error de apreciación, que después, fíjese, el mismo texto del mito muestra el hombre desnudo, y es que se da cuenta de que la felicidad que esperaba no la encontró. Y eso es un poco lo que sucede, es decir, es optar por lo inmediato, por lo fácil, en lugar de optar por lo que realmente nos da plenitud. Es decir, en primera instancia, resultaría más fácil robar que trabajar disciplinadamente para conseguir lo que tenemos. En primera instancia resulta más gratificante ser negligente y ser perezoso que esforzarnos, hacer fraude en un examen que esforzarnos para salir adelante en él. Entonces diríamos que en el fondo es un error de apreciación, pero que nos tienta. ¿Y por qué nos tienta? Porque nos ofrece un beneficio que vemos cerca, realizable y apetecible. Tercero, los impulsos se deben a la falta de conciencia. Obviamente que no, los impulsos obedecen a una dinámica biológica muy importante, ¿sí? El problema no es que estén allí, el problema es qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces los impulsos obedecen a procesos biológicos, psicológicos, interacciones, a muchos elementos que son muy buenos, son muy necesarios, de ellos depende la vida, nos generan placer, nos generan gratificación, por algo están allí. El problema es que tenemos que encuadrarlos, tenemos que referenciarlos para que tengan como una coherencia dentro de nuestro proyecto de vida, porque el que no encausa esos impulsos, sino que les da rienda suelta, ya sabemos cómo terminan. Y por último, ¿qué papel tiene la espiritualidad? Pues tiene todo el papel, por Dios. Es un poco lo que acabo de decir. Lo que pasa es que el término espiritualidad es un poco el término que le hemos dado desde el horizonte cristiano. Lo que pasa, y en esto hay que ser muy claros, nosotros hemos confundido espiritualidad, mística, meditación, ¿sí? Entonces, hay que hacer una profundización para saber qué realmente es lo que la tradición cristiana originalmente entendía por espiritualidad. Y hay algo muy importante, ¿sí? Hay un libro que yo le recomiendo a la persona que me hizo amablemente esta pregunta, que se llama La ola es el mar, escrita por un
ex benedictino alemán que se llama Willis Jäger. Se consigue fácilmente en internet. La ola es el mar. Y él explica cómo gran parte de la ineficacia de la espiritualidad occidental, cristiana, es porque la racionalizamos, ¿sí? Le quitamos todo su componente místico, contemplativo. Recordemos que, y lo acabo de decir, el término contemplación no es cristiano, ni siquiera es religioso. El término contemplación es filosófico, ¿no? Entonces, lo que en el sufismo, lo que en el Islam se entiende por el sufismo, lo que en el judaísmo se entiende por la cábala, lo que en el budismo se entiende por el zen, lo que nosotros debemos entender por contemplación tiene una expresión sinónima en la espiritualidad, tiene todo que ver, solamente que hay que depurarla y saber qué estamos entendiendo por espiritualidad, que no son ritos mentales, que no son prácticas, que en última instancia no son autohipnosis, sino que son elementos que nos llevan a una plenitud de la conciencia, a un mayor desarrollo de la conciencia. Doctor, muchísimas gracias. Realmente necesitamos de nuevo volvernos a encontrar. Así es que, sea por esta vía o cuando se pueda, realmente lo necesitamos que venga al país, ¿no? Muchas gracias, yo encantado. A mí me encanta ir a la República Dominicana. Tengo millones de motivos para ir a la República Dominicana. Uno de ellos, me encanta ir al mar, me encanta tomarme unas frías. Me encanta todo, ir a los restaurantes, a tomarme un vinito con los amigos, todo es maravilloso, así que cuanto antes mejor. Gracias, doctor. Gracias. El agradecimiento es mío, me he sentido muy honrado, muy complacido y para mí es un honor el poder haber tenido la palabra en este importante evento y le agradezco a los queridos amigos que me han invitado, le agradezco a la querida doctora que me ha hecho la gentileza de presentarme y de acompañarme y bueno, quedamos en sintonía. Gracias, doctor. Vamos a continuar. Gracias.